Siento llegar a estas horas y robaros 10 minutos, pero tengo una historia que contaros. Una historia muy personal, pero que no tiene que ver con la Divina Comedia, con el contenido de la Divina Comedia, pero sí con qué ocurrió con Dante a finales del siglo XV. Hay un momento en el que conocéis todos muy bien qué pasó con Dante, todo el exilio, toda esta historia que es muy bien conocida. Hay un momento en el que inmediatamente después de la Biblia de Gutenberg empiezan a publicarse incunables de Dante, pero ninguno en Florencia. ¿Me puedo quitar? Sí. Pero ninguno en Florencia. Hay ejemplares en los años 70 de Brescia, hay ejemplares de Milán, hay ejemplares de Venecia, pero ninguno florentino. Hasta que los Médicis, don Lorenzo, entra en acción. A finales de los años 70, de 1470, se plantea en todo el contexto de la guerra económica, de la guerra política y de la situación tan compleja de las diferentes ciudades-estado italianas del norte de Italia, pero también en la relación entre Florencia y Roma, en un momento además en el que el neoplatonismo, siento mucho hablar de estas cosas a vosotros que sabéis de esto muchísimo más que yo, ¿no? El neoplatonismo hace su aparición y por lo tanto Dante. En ese momento es en el que los Médicis se plantean que hay que hacer una edición florentina. Y esa edición florentina tiene que ser una edición muy especial, no puede ser como las anteriores. En primer lugar, hay que traer a Florencia a uno de los impresores más reputados de la época, se le trae además de Alemania. En segundo lugar, tiene que ser una edición comentada, y para eso está Landino. A Landino se le encarga a finales de los años 70 el comentario de la Divina Comedia y se le deja prácticamente 2 años. Durante 2 años Landino se dedica exclusivamente a los comentarios. Pero no solamente tiene que estar comentada, sabéis muy bien que se conocían hasta 600 manuscritos de la Divina Comedia y durante todo el siglo XIV los manuscritos habían sido, muchos de ellos, muy iluminados, ¿no? Por lo tanto, esto tenía que venir también necesariamente iluminado de la máxima manera posible, y por eso se le encarga a Botticelli los bocetos, no puede ser otro, los bocetos para esta edición de 1481. La edición de la Divina Comedia de 1481 ha sido calificada como el culmen del quattrocentismo. Es la edición que cambia el mundo, diría yo. Es la edición en la que no solamente aparece Dante completamente radiante, es la edición en la que Florencia se reconcilia con su autor, y es la edición que marca después todas las ediciones posteriores de Dante. Todas las ediciones incunables posteriores de Dante recogen ya los comentarios de Landino. Es la edición florentina. Había que tener mucho valor o mucho dinero, porque fueron los Médicis los que pusieron el dinero. Había que tener mucho valor o mucho dinero para editar en florentino a Dante, pero había que hacerlo necesariamente en florentino. Pues bien, esta edición que fue iluminada por Botticelli, esta mañana no lo he podido concretar, pero Botticelli ilumina los 19 primeros cantos, nada más. Después es llamado por el Papa y se va a Roma, vuelve después y cuando vuelve ya hace todo el resto, pero ya se ha publicado la edición, entre tanto. Luego, los 19 primeros cantos son los únicos en los que aparecen las primeras, en las planchas aparece la mano de Botticelli. Después se conserva toda la edición de todas las planchas en cobre de Botticelli
creo que están en el Museo Vaticano. Me parece que algunas están también en Berlín, por lo que he podido leer, pero la edición de 1481 aparece como un antes y un después en la vida, en la posvida, no sé si del purgatorio o del infierno de Dante, cuando estamos, no lo olvidemos, en el año 160 desde el nacimiento de Dante. Ahora, 540 años después, pues es hermoso que en Alicante tengamos una parte de esa edición. 5 cantos nada más, pero son 5 cantos que nos demuestran hasta qué punto en apenas 27 años o 26 años desde la Biblia de Gutenberg, el libro incunable había evolucionado. Fijaos que estos 5 cantos se nos presentan ya mientras que la Biblia de Gutenberg son 2 columnas góticas, lógicamente siendo un libro de lujo, clásicas, pero son 2 columnas iguales. La complejidad a la que se enfrentan aquí los autores, Niccolo Lombardi es el impresor, le llamaban el todesco, es extraordinaria porque le sacan 1, 2, 3, 4, 5 cajas en cada página. En los ejemplares, no porque afortunadamente no fue iluminado, pero en los ejemplares iluminados que podéis encontrar en Internet, hay algún ejemplar en España, me parece en la Biblioteca de Cataluña, me parece que hay algún ejemplar, todos los bordes están absolutamente iluminados. Lo más emocionante de esta edición es que el impresor dejó un espacio para que Botticelli pudiera incluir. Estos son del infierno, son por lo tanto unos de los cantos que pintó efectivamente Botticelli, y fijaos cómo en cada canto se deja un espacio porque la técnica en aquel momento no permitía la inserción de los grabados directamente, había que hacerlo con posterioridad. Aquí tenemos otra vez otro espacio. Aquí tenemos a veces otro espacio. En los 5 cantos que se conservan, muchos de los ejemplares de esta edición de 1481, que fue muy cotizada, fueron desgarrados, fueron desmembrados como esto y fueron vendidos después porque era más caro, se les sacaba más rendimiento vendiéndolo por partes y sobre todo vendiéndolos página a página. Yo diría desgraciadamente, pero bueno, también eso nos ha permitido hoy que en la Biblioteca de los Libros Felices, que está aquí al lado, por cierto, y que tú conoces bien, José María, en la Biblioteca de los Libros Felices podemos tener una parte de la primera edición florentina de 1481. Unos años después llega la última edición incunable de la Divina Comedia. La última edición incunable ya es de 1497 y es una edición veneciana. No vuelve a haber otra edición florentina. Los costes, parece ser, de esta producción fueron extraordinarios y no dio posibilidad para hacer otra edición florentina del incunable. Pero aquí tenemos la última edición y esta última edición está completa. Y esta última edición, que ha sido muy maltratada porque fue completamente reformulada en 1842, fijaos hasta... Claro, podéis acercaros todos. Fijaos hasta qué punto a mediados del siglo XIX la restauración de los libros era deficiente. Lo lógico es que si se restaura un ejemplar incunable de la Divina Comedia, incluso en 1842, donde los ejemplares incunables de la Divina Comedia estaban extraordinariamente cotizadas, os recuerdo que, por ejemplo, uno de los ejemplares venecianos de 1470 y pico se vendió por más de $1 millón hace ya 25 años.
los ejemplares incunables de la Divina Comedia estaban muy cotizadas y, sin embargo, veis que como la restauración es penosa, ¿verdad? Esto está presentado en su primera edición, en la edición de 1497, en folio, igual que esto, pero sin embargo, bueno, pues como imagino que estarían deteriorados todos los bordes, pues se le pegó un corte directo y fijaos cuál es la situación cuando fue encuadernado nuevamente, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que me gustaría destacar es que entre 1481 y 1497 apenas pasan 16 años, pero la tecnología del libro incunable ha evolucionado de manera radical. Fijaos qué barbaridad, fijaos qué cosa más extraordinaria. Botticelli. Esto aparece ya a partir de la cuarta edición incunable aproximadamente, que ya es una edición veneciana, y en esta, que es la sexta, pues aparece extraordinariamente ya relumbrante, ¿no? Fijaos cómo toda la iluminación se integra ya en el libro. Por eso se llaman libros incunables, porque están en la cuna, van evolucionando hasta que canónicamente decimos que la llegada del siglo XVI pues acaba con el periodo incunable. Pero es que, y ya tenemos algunos incunables en la Biblioteca de los Libros Felices que lo demuestran, el libro incunable ya fue el libro de Faltriquera. Ya a finales del siglo XV se consiguió la técnica para poder editar libros que tenían aproximadamente 10 por 15 y que se podían meter ya en la faltriquera y llevar, lo que cambia radicalmente también la forma de expresar la cultura, porque hasta entonces los libros escritos en folio pues eran muy difíciles de llevar de un sitio para otro, ¿no? Fijaos cómo las letras capitulares han sido integradas ya en esta edición, mientras que en esta lo que se ha hecho es poner una chuletilla para que el iluminador pues le ponga la letra correspondiente, ¿no? Y fijaos finalmente cómo todas, al principio de cada canto, por lo tanto 99 más 1, vamos a encontrar las ilustraciones, primero, todas las primeras que son las ilustraciones de Botticelli. Este es el texto de Dante y todo esto es el comentario de Landino, y en cuanto encontremos alguno de los cantos, miradlo. Fijaos como al principio de cada canto aparece la ilustración. A esta ilustración le falta la pintura. Muchos de los ejemplares están pintados, pero entended que en aquel momento, en el momento del nacimiento del libro incunable, la obsesión por identificar el libro es absolutamente irracional. No se concibe que un libro sea igual que otro. Lo primero que hacen los que compran la Biblia de Gutenberg es iluminarla de manera distinta. El único ejemplar de la Biblia de Gutenberg que se conserva en España, que está en la Biblioteca Provincial de Burgos, los dos volúmenes, está extraordinariamente iluminado. ¿Para qué? Para diferenciarlo de todos los otros. Venimos del periodo manuscrito en el que cada libro era diferente. Y aquí ya en 1497, como veis, ejemplares como este ya no han sido iluminados. Es decir, ya se empieza a trabajar el libro para algo distinto de lucimiento o de una obra de arte. Sin embargo, esto es una obra de arte. A mí me produce mucha emoción, en cada canto, me produce mucha emoción ir siempre en los libros incunables al final, porque al final es cuando aparece, cuando nació el libro. Los libros incunables nacen, como nosotros. Y aquí podemos encontrar la fecha, 1497, el 11 de octubre. Hace apenas un mes, hace 540 años, el 11 de octubre nació este libro. Nació este ejemplar que es un ser vivo, igual que nosotros. Bueno, la única diferencia, José María, contigo es que a su lado tú ni siquiera has hecho la comunión. Y es mucho más sabio que tú,
que decir a alguien, decir en público que alguien, es decir, este ejemplar de la Divina Comedia puede ser más sabio que José María Perea, es una temeridad. Os he traído también otro ejemplar de la Divina Comedia que tenemos en la Biblioteca de los Libros Felices, a la que todos vosotros estáis súper invitados. No tiene la relevancia de los libros incunables, pero es Doré. En la biblioteca, también por manía de la persona que acumuló con su bibliopatía todos esos libros, pues está la colección completa de Doré. Doré me ha fascinado desde hace más de 40 años y, bueno, pues gracias a que está la colección completa, pues está también una de las ediciones milanesas de la Divina Comedia de Doré. Cuando ponemos los tres juntos, si vais a... Y acabo, perdonadme ya a estas horas, la intromisión. Si vais a Google y ponéis Divina Comedia y entráis en el apartado de fotografía, lo primero que vais a encontrar es la edición florentina de 1481 e inmediatamente después estampas de Doré. Así que, bueno, pues en Alicante tenemos esto. Cuando me enteré de que este congreso existía, desgraciadamente me enteré muy tarde. He tenido clases durante todo el día y no he podido venir, José Carlos, pero sabes hasta qué punto hubiera sido feliz de estar aquí con vosotros. Pero anteayer por la noche, recién vuelto además de Milán, acababa de aterrizar, y llamé a José Carlos a las 10 de la noche y le dije: mira, José Carlos, si hay en Alicante un congreso de los 700 años de Dante, habría que recordar que una vez Dante cumplió no 700 desde el fallecimiento, sino 160 años desde el fallecimiento, y tenemos la posibilidad de demostrarlo aquí en Alicante. Así que me dijo que lo trajera. Lo he traído y he tenido la osadía de contarle a una serie de expertos toda una serie de cosas de las que saben muchísimo más que yo. Pero la osadía está ahí y la acabaré. Gracias.